Nos encontramos aquí platicando con Mireille Campos y Manuel Hernández sobre el tema de la candidatura del ZLN, la candidata indígena para la presidencia en el 2018. Y pues hay diferentes posturas en torno a si divide o no la izquierda, si es una candidatura que mete en la agenda algunos temas que han sido marginales en otras coyunturas electorales en este país. Y pues me interesa escuchar sus opiniones y ver qué es lo que ustedes piensan al respecto, ¿no? ¿Cómo ves tú, Mireille? Muchas gracias, Octavio, por la invitación. Y efectivamente, el anuncio de la candidatura indígena sí llega en un momento cuando hay una izquierda que está claramente definida con López Obrador, con una base social ya muy respaldada en toda la República en el proyecto de Morena. Pero también hay que estar conscientes de que hay otras izquierdas que no están organizadas y que venimos de distintas luchas, que venimos del 132, que venimos de la lucha feminista y del zapatismo, que no encontramos un lugar con Morena, ¿no? Y que somos muy críticos de Morena. O sea, ese es como el primer escenario. Pero cuando viene el anuncio de la candidatura indígena, ahí sí nos cambia el panorama. Porque estamos entre que si apoyamos o no a Morena, pero con un apoyo crítico de que no es el candidato que queremos, no es el candidato que representa a una izquierda que debería ser la izquierda de cara al siglo XXI, es un candidato viejo, rancio en sus ideas. Y de repente viene otra vez el ZLN a decirnos, puede haber una candidata independiente, indígena, mujer, que es algo que puede fracturar un poco al sistema electoral de campañas. Sí, conocer. ¿Y qué tanta diferencia ves en que no se quede meramente en un asunto testimonial como lo fue la candidatura, por ejemplo, de Gabriel Cuadri, o la candidatura de Patricia Mercado, o la candidatura de Rincón Gallardo en su momento, que de alguna manera pues sí le metían este tono de frescura a las campañas, pero que los hechos no pasó de ahí, y se corre mucho el riesgo de repetir lo que ya pasó en 2006, 2012 y ahora en 2018, cuando más mal que bien Andrés Manuel López Obrador tiene posibilidades reales de ganar ante la fragmentación y pulverización que ha habido en las fuerzas políticas, tanto en el PRI como en el PAN, y que eso le da un fortalecimiento, va a llegar fortalecido como lo muestran las recientes encuestas, y que de alguna manera, pues sí, yo estoy de acuerdo en que Andrés Manuel sigue enfrascado en el nacionalismo revolucionario del priismo de los años 70, que no es lo que a muchos nos gustaría ver para nada como para definir el rumbo del país, pero de alguna manera es lo que hay. Pero yo creo que también el nacionalismo no hay que reducirlo al PRI, ¿no? O sea, yo creo que el nacionalismo lo concretó y lo enarboló el priismo en el siglo XX, pero el nacionalismo como mito trasciende al priismo, o sea, va más allá, va más allá que el propio priismo. Bueno, pues también lo estamos abandona del lado del 80. cardenismo. Por eso. O sea, no se entiende también ese nacionalismo o lo abrazar los principios de la revolución sin el Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, porque ahí sí hay una gran diferencia, creo yo. Que todos los países modernos, sin excepción, o la gran mayoría, pasaron por un proceso de nacionalización, de construcción de su Estado-nación. O sea, no digamos, es un camino, ha sido un camino de todos los países, todos los pueblos, ¿no? Esta necesidad de construir, de definir un territorio, una soberanía, un planteamiento de recuperar sus recursos para sí mismos, ¿no? De recursos naturales. Y eso es un poco a lo que invita a la candidatura indígena. O sea, en el primer comunicado, que es cuando se deja ver un poco esta propuesta, hay 27 razones en donde denuncian el despojo de las transnacionales, de cómo se ha dado este exterminio hacia los pueblos indígenas con todas estas mineras canadienses, ¿no? Que contaminan el agua, el aire, lo que nos comemos. Es de alguna manera, aunque no se llamen nacionalista, o sea, estas 27 denuncias que vienen en ese primer comunicado es justamente eso, o sea, no nos quiten lo que ha sido nuestro. Pero ese es precisamente el problema que se da con la lectura política que hace del asunto el ZLN desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque si a final de cuentas si logran imponer
candidata Estás presidencial. diciendo imponer, ¿eh? Y es un proceso de consulta que se está llevando a cabo. O bueno, logran posicionar a una candidata indígena para el 2018 a la presidencia y se queda en un mero testimonio, en una participación testimonial que se limite a exponer toda esta situación de destrucción que ha habido por las mineras canadienses, etcétera, etcétera. Al final lo que va a pasar nacional, ¿no? Es que va a volver a llegar otro proyecto de derecha que va a seguir promoviendo este asunto. Entonces aquí entra la incongruencia o la crítica que se le puede hacer a la postura del STLN, que en su lectura política ellos consideran que todos los partidos políticos son lo mismo, no distinguen matices. Y eso me parece una lectura política bastante problemática, porque precisamente le está abriendo la puerta a que lleguen grupos de derecha que están, entre otras cosas, proponiendo un estado de facto, como lo hemos visto con recientes iniciativas que están por ahí en el Congreso, que un día nos vamos a despertar en un régimen militar, con las propuestas que está promoviendo, por ejemplo, el diputado César Camacho Quirós, o en el Senado Roberto Gil Suart, por parte del PAN. Bueno, entonces, ¿cuál sería el reto aquí? O sea, todos lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? La falta de una unidad nacional de todas las izquierdas para detener lo que desde hace casi 40 años se ha implementado, que es el modelo neoliberal, y que se tiene que revirar, ¿no? O sea, ¿cómo se hace eso, pues, ¿no? Y que pues se ve muy difícil que para el 18 haya esa posibilidad de un frente, en el 88 hubo un intento y fue un gran logro, un frente democrático nacional, sí, ¿no? Que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas, y que en su momento significó la real posibilidad de que un candidato de izquierda pues llegara, ¿no? Progresista. Y en el 2006 también. En el 2006 hubo una posibilidad porque había un candidato también fuerte. Ambos herederos de un mito nacionalista, ¿no? Sí. O sea, es esta idea del nacionalismo que me parece que las elecciones en gran medida se ganan cuando quien encabeza una propuesta política tiene la capacidad de movilizar y de conmover a las grandes masas, ¿no? Que fue lo que hizo de alguna manera Trump, ¿no? Movilizó porque supo llegar a las emociones colectivas de buena parte de los norteamericanos, ¿no? Hablando de un mito también nacionalista, ¿no? O sea, aquí en México vamos a tener la capacidad de organizarnos en torno a un planteamiento así, o sea, no lo sé, ¿no? Yo insisto en el contexto internacional, no sé qué tan probable sea ahora que Andrés Manuel tenga esa posibilidad de triunfo. O sea, ahorita estábamos platicando que tú sí le ves, ¿no? O sea, que hay más condiciones. Yo diría probablemente no, porque la alineación que ha sufrido América Latina no es menor. O sea, en Argentina Macri es el Peña Nieto. Les cayó su Peña Nieto, por desgracia, a los argentinos, ¿no? Cuando tú ves cómo es la derecha es más que nada esa derecha empresarial que nunca había tenido el poder y que ahora son empresarios, que no son políticos, ¿no? O sea, son empresarios, pero ahora pueden disponer de todo, porque la clase política ya no es aquel abogado de derecho que pertenece a un partido, no, ahora esa clase política ha cambiado, ¿no? Y justo la propuesta de la candidatura indígena entra en un contexto donde las coordenadas políticas ya no lucha contra una clase política, digamos, como en el 94. Ahora lucha con una clase política y con una clase empresarial que tiene el poder, ¿no? Pero incluso yo creo que ese reacomodo del ajedrez internacional que tú mencionas podría incluso hasta jugar a favor de Andrés Manuel, porque si Andrés Manuel hubiera llegado en 2006 en el contexto de un Chávez, de un Evo, ¿no? Digamos, de un Kirchner, o sea, ese contexto en el que se pueden hacer proyectos regionales de contrapeso a Estados Unidos más reales, ¿no? El Telesur, ¿no? El ALBA, o sea, todos esos acuerdos regionales económicos y de comunicación en contraposición al gigante, ¿no? Del norte. Ahora, si llegara Andrés Manuel, estaría solo, ¿no? O sea, ya no está ni Fidel, pues, ¿no? O sea, prácticamente, digamos, la región está, el avance de la derecha en la región haría que Andrés Manuel fuera una excepción. Entonces, solos, sabemos que América Latina, tienes que hacer un frente, ¿no? Para resistir a Estados Unidos.
O sea, un país únicamente en la región de izquierda, pues prácticamente viene a ser testimonial, ¿no? O sea, yo lo vería incluso a favor como bloque, como proyecto, de dejarlo llegar, pues, sí, ¿no? pero yo creo que esta tiene que ser una oportunidad histórica, o sea, es otra vez volver a, es que estamos tratando de reconstruir la nación, o sea, ya no tenemos nada, pero todos es que la los única manera de derechos hacerlo es con unidad. con unidad, pero por que, eso por ejemplo, Andrés Manuel tiene que escuchar el planteamiento de los zapatistas. Y no tiene que venirnos a decir que va a perdonar a los genocidas. O sea, no puede salir con esas tonterías. Néstor Kirchner, con todo lo criticable que pudo ser para todos los piqueteros, para todo el movimiento autonomista, bajó la foto de Videla de la Casa Rosada. O sea, ¿cómo Andrés Manuel sale a decir que va a perdonar? Pues que ¿quién es? ¿Es Dios? ¿Es Jesús? No, o sea, si Andrés Manuel quiere ganar, tiene que escuchar a los zapatistas. Y también los zapatistas tienen que escuchar a Morena. Nos tenemos que escuchar porque no tenemos otro chance. Pues más bien que, o sea, yo sí, mal que bien, Morena acaba de presentar su proyecto. Yo no veo que haya una imposibilidad total o que no haya puntos de entendimiento o de afinidades en ciertos puntos que propone tanto Morena como el STLN. Lo increíble es que esta cerrazón de ambas organizaciones políticas pues haya impedido tender esos puentes, ¿no? Y desde luego declaraciones tan desafortunadas como la de Andrés Manuel señalando que va a dar una amnistía, un perdón a la mafia, al poder, son lamentables y que incluso le pegan a su misma base social, claro, y a su misma militancia. No estoy de acuerdo. Pero de alguna manera, con todos los problemas que pueda tener Andrés Manuel, pues es la única opción real que existe de quitarles el poder, porque no nada más es la presidencia de la República, es el Congreso. En el Congreso han pasado cualquier cantidad de desastres y de calamidades que si no se llega a la presidencia con una base que por lo menos permita detener ciertas reformas, como ya vimos la reforma energética, todas las reformas estructurales que han sido un desastre para este país, pues va a pasar lo mismo, porque al final de cuentas no se ha construido ese bloque opositor con la fuerza necesaria para detener el avance de las políticas de derecha que están devastando el país con proyectos como las mineras, que es una cosa terrible, que ha devastado territorios enteros con la complicidad de los grandes empresarios, que incluso ahora también están criticando al actual régimen que ellos impulsaron desde 2012 y todavía más atrás, ¿no? Sí, pero por eso, o sea, ni es un hecho la candidatura indígena, no es un hecho, eso lo sabremos en enero. Y si llegara a ser un hecho, si llegara a ser una posibilidad y que también necesitamos saber cuál es esa concepción del poder o cómo quieren, cómo va a ser esa disputa en la campaña electoral, o sea, yo soy de la idea de que si se tuviera que, si Obrador dijera, bueno, entonces yo apoyo a la candidata, ¿no sería buena opción? O sea, si Morena ya tiene toda esta gran base social a nivel nacional y el STLN con el Congreso Nacional Indígena, ¿no podría realzarse una candidatura con una mujer indígena y que ayude a reconciliar un poco? O estamos sea, hablando de que Manuel cediera su candidatura para... Sí. Bueno, pero estamos hablando de cosas reales, ¿no? O sea, o sea, porque si... ¿Por qué no un macho de la izquierda no lo hace, güey? Bueno, para empezar, el problema es que no sabemos ni quién sería esa candidata, que también es un poco problemático la manera en que se ha planteado el tema de la vamos a candidatar porque es mujer, no por los logros de la mujer específica que se vaya a ver, tienen una ley revolucionaria. El subcomandante Marcos lo dice en una entrevista, o sea, la primera vez que perdimos no fue contra el Estado, fue contra las mujeres. O sea, eso es una declaración bien fuerte, porque ellas deciden ir a que querían tomar las armas. Ellas dijeron, nosotras no queremos estar aquí nada más atendiendo a los enfermos o haciendo de comer para el ejército, o sea, queremos tomar las armas, y es por eso un poco que se detiene el alzamiento. O sea, ¿tú estás ahí diciendo que ellas no saben nada? No, sí saben. No, yo no he dicho eso. Bueno, entonces hay que tener más cuidado, porque... No, hablo de la posible candidata, o sea, porque al final tú tienes que reconocer que las personas que son las que están encabezando un movimiento... ¿Quiénes firman los comunicados? ¿Qué representan? ¿Qué simbolizan? ¿Quién es ahorita los está firmando. ¿Quién está al frente? O sea, ¿quién
¿Cómo te ganaste ese lugar, ese espacio? ¿No? Esa es la duda que hay, pues. No porque se cuestione la mujer indígena. Bueno, es que parecía que se cuestionaba, ¿no? Es que ese es el problema, que toda la crítica que se le hace al planteamiento del STLN viene una respuesta de, es que son machistas, son racistas, son analfabetas funcionales, como lo pusieron en su último comunicado, cuando dijeron que las críticas venían en ese sentido porque no habíamos entendido muchos quienes criticamos la propuesta, esta postura, ¿no? Y también no deja de percibirse un cierto dejo de culpa de los simpatizantes del STLN de criticar cosas que son cuestionables y que hay que hablar. O sea, porque sí, sabemos que han pasado por un contexto bastante difícil de persecución, de hostigamiento, de asesinatos, etcétera, etcétera, que pues los ha hecho mantenerse en un ambiente hermético. Pero eso no quiere decir que tampoco tengamos que celebrar todas las acciones que hacen el STLN cuando son inconsistentes con ellos mismos, porque en estos últimos 3 comunicados salieron a decir salieron a decir que no dijeron lo que sí dijeron, lo cual es bastante problemático cuando pretendes tender puentes de interlocución con otros sectores sociales para construir un frente de izquierdas que permita detener el avance de la derecha, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Y el hecho de que no se haya aprendido la lección de 2006, de 2012, y que se intente repetir esta estrategia antisistémica en estos términos, ahora por la vía electoral, me parece que sigue siendo bastante problemático y que hay que decirlo con todas sus letras. Ok, ya lo han dicho. Por eso aquí se tienen que poner a dialogar las miles de fuerzas que hay, creo que hay, también los que no estamos por la opción de Morena, hay en el ambiente una necesidad de disputar la política, ya tomando las instituciones, ¿no? Pues sería la conclusión, así, en una frase o idea, en un fraseo. ¿La conclusión? Sí, de lo que ustedes consideran, para cerrar la... Para mí es la posibilidad de refundar en serio el país, porque tenemos 2 grandes movimientos. Tenemos a los movimientos, tenemos lo que quedó del 132, el Movimiento por la Paz, el zapatismo, tenemos a Morena, tenemos a las luchas diversas feministas. Es la posibilidad de hacer un gran diálogo, pero nos tenemos que sentar todas las fuerzas, no solo Morena o el STLN, sino todos aquellos que estamos sin partido. Sí, yo coincido con esa parte de que de alguna manera es una oportunidad histórica para que todos los movimientos y el trabajo que han venido desarrollando las organizaciones civiles, que me parece que también es una especie de revolución silenciosa que está ocurriendo ahí con las organizaciones que están siguiendo temas presupuestales y de política pública, con las organizaciones de derechos humanos, con las organizaciones ambientalistas que están haciendo un trabajo de base que de alguna manera sigue fragmentado y que se necesita ese algo que le dé una cohesión a todas esas fuerzas que están en distintos puntos. Y me parece que para eso es indispensable que pues la gente que tiene acceso a discutir estos temas públicamente o mediáticamente, pues empieza a generar como esos puentes de interlocución para construir un proyecto de nación que haga frente a la hecatombe y al desastre del país que hemos estado padeciendo. Y una cosa más, si quiere ganar Andrés Manuel, tiene que escucharnos a todas las fuerzas políticas progresistas del país.